Es acerca de lo que es la artrosis. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hacer el tema de monoartritis. Son dos temas que tenemos pendientes para poder realizar. Ustedes ya conocen el término artrosis, a qué patología se debe, ¿no es cierto? ¿A qué patología? Artrosis. Digo, patología, pero ¿qué significa artrosis? Proceso degenerativo. Un proceso degenerativo, perdón. Entonces, este proceso degenerativo, como estamos viendo, se conoce como artrosis o en algunas literaturas osteoartrosis, porque va a afectar a nivel del cartílago teniendo reacción de la parte subcondral del hueso, que va a crecer en una forma desordenada y excesiva, formando los osteofitos, lo que van a llegar a producir una gran deformación de las articulaciones y que puede afectar justamente donde hay la articulación, el cartílago. El siguiente pasa, por favor. Así ustedes ya conocen los términos. Si afecta la artrosis en rodilla, ¿cómo se conoce? Con artrosis. En columna, espondiloartrosis, columna. En la cadera, coxartrosis. Muy bien. Y aparte en las manos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la osteoartrosis o artrosis? Es una enfermedad que hemos dicho degenerativa, la que va a producir una alteración de la integridad del cartílago, que va siendo progresivamente, va progresando, no se instaura rápidamente, es de progresión lenta, donde el cartílago se va a ir desgastando y cada vez va a ser diferente, donde los extremos óseos van a llegar a contactarse casi directamente, van a llegar a unirse y producir esa reacción de producción de hueso formando los osteofitos. Así el hueso va a reaccionar y crece por los lados. Vamos a ver enseguida. Donde hay... Buen día, por hoy vamos a... Entonces, ¿qué es lo que une a los extremos óseos? ¿Qué une? Los tendones, los ligamentos, los músculos. Gracias a estos que hay la movilidad, por cómo se mantienen en su lugar y van a tener movilidad de articulación, gracias a todas estas estructuras que ya hemos visto, las estructuras blandas, ¿no es cierto? Las afecciones que pueden ocurrir en ellas. Entonces, en las articulaciones se van a mantener y permiten el movimiento gracias a las estructuras que están alrededor de la articulación. Así, si hubiera inflamación en los tendones, ¿cómo se denomina? Tendinitis. Algo sencillo. La siguiente. El cartílago, como nosotros estamos viendo, en ocasiones lo pintan rosadito, como está está formado por unas células. ¿Qué células conforman el cartílago? Son los condrocitos. Estos condrocitos tienen la función justamente de formar el cartílago y además este cartílago va a tener la función de amortiguar la sobrecarga que tenga la articulación y va a permitir el deslizamiento de estas superficies óseas. Entonces va a ayudar a la movilidad. Y tiene características importantes. El cartílago no tiene vasos, no tiene nervios, se va a nutrir gracias a ¿quién? Gracias al líquido sinovial que esté en el espacio y gracias también, ¿el hueso tiene o no tiene? Tiene, ¿no es cierto? Tiene irrigación. Entonces, a través del hueso subcondral también va a llegar a recibir la nutrición. Generalmente se nutre por difusión pasiva. Entonces, el cartílago, una vez que se dañe, no es como la piel. En la piel nos hacemos herida y las capas van renovando. Buenos días. Buenos días, coleguinha. Buenos días, Paz. Entonces, no es como en la piel. Aquí una vez que se daña,
dañe las células, las que están en la última capa, tardan mucho en llegar hacia la superficie. De ahí que cuando empieza a desgastarse, también el daño se produce muy rápido, no va a regenerarse como la piel. Aquí tenemos nuevamente, está aquí el cartílago, el hueso subcondral se llama porque está debajo del cartílago. Aquí tenemos a la membrana, la que produce justamente, y el líquido, el espacio que está recubierto por el líquido sinovial. Entonces, como no tiene vasos, no tiene nervios, ¿cómo se percibe el dolor? El dolor se va a percibir gracias, buen día, gracias a la membrana sinovial, al hueso subcondral y a la cápsula que está alrededor. Entonces, las estructuras que están alrededor son las que se siente más el dolor. El siguiente. Aquí, ¿por qué está compuesto el cartílago, la matriz? Un 75% de agua, un 15% de colágeno y un 10% de proteoglicanos. Las proteínas, entre las proteínas está el colágeno, el formado por el tropocolágeno, la elastina, y en los proteoglicanos están cadenas, glucosaminos. Cuando se da el tratamiento en la artrosis van a escuchar glucosaminos que se ponen, son el compuesto de los antiartrósicos que se da. Y el más importante dentro de los glucosaminos es el ácido hialurónico. Ustedes ya han escuchado, ¿no? Hasta para la piel, que es un colágeno muy bueno. Tomen colágeno. ¿Por qué? Porque tiene cuando hablábamos de colágenos, ¿recuerdan cuántos tipos de colágenos hay? Al inicio estábamos hablando. 10, ¿Quién da más? Tarea para la próxima semana. ¿Cuántos tipos de colágeno? Y el más importante, o el que más abunda a nivel del cartílago, es el tipo 2. Es el más importante. No es consumir cualquier colágeno, sino son diferentes. El ácido hialurónico dentro de los glucosaminoglicanos es el más importante. La siguiente. Entonces, el líquido sinovial, si ustedes ven aquí la semejanza que se está poniendo, todos conocen el aceite, ¿no es cierto? Y a sus compañeros más. Buen día. Buen día. Entonces, el líquido sinovial, si ustedes conocen como el aceite, es así más o menos la coloración, la viscosidad que se tiene. Esa es la contextura que tiene, amarillo claro, y es sintetizado justamente en la membrana sinovial, que también tiene los sinoviocitos, tipo A, tipo B, está compuesto por el tipo B. Esos son los que van a ayudar a filtrar al plasma a este nivel el líquido sinovial que va a estar compuesto. ¿Y qué es el líquido sinovial? Es nada más que un dializado del plasma. Entonces está circulando la sangre y ellos son los que van a ir a tratar de absorber y producir este dializado del plasma que tiene los hialuronatos, glucosaminoglicanos, glicoproteínas, aquellos nutrientes que van a ayudar al cartílago. ¿Y cuál es la principal función del líquido sinovial? Lo importante, lubricación, nutrición y aparte la amortiguación que va a haber, o el impacto que va a ayudar a reducir el roce, la fricción entre a este nivel. Entonces, ¿cuánto de porcentaje de líquido sinovial hay a nivel de la rodilla? Ponen de 3 a 5, pues, pero más o menos es de 3 es la cantidad de líquido sinovial. Ahora en algunas que vamos a ver enseguida, las monoartritis, se produce una gran inflamación en la rodilla. ¿Y cuánto de líquido puede derramarse o producir? Ahí hemos sacado hasta 100 cc hemos sacado de una rodilla. Cuando hay un derrame, se hace una punción a este nivel. ¿Cómo se llama la punción, Clary? Cuando se saca con una jeringa a este nivel. Artrocentesis. Entonces se hace una artrocentesis, se hace una punción con una aguja y se saca.
y de acuerdo también cómo sabemos si es inflamatorio, si es infeccioso, de acuerdo a las características que tenga el líquido sinovial. La siguiente. Muy bien, entonces esto es para que den una repasada después. Los condrocitos, entonces, ¿de qué están formados? ¿De qué células están conformadas el cartílago? Los condrocitos. Ellos son los que se encargan de ayudar a mantener el equilibrio, la producción y degradación enzimática. Y por alteraciones que vamos a ver, factores de traumáticos, factores degenerativos por la edad, golpes, caídas, el uso repetitivo, es que se va a producir una alteración en el catabolismo a nivel de las células y también por apoptosis. Se empiezan a dañar, a morir las células y se incrementan también las citocinas, enzimas, radicales libres que van a hacer que se produzca una alteración de la célula, una hipertrofia y después muerte del condrocito. De ahí que no se pueden renovar fácilmente y se puede producir estas lesiones donde los huesos empiezan a crecer de una manera también desordenada en los extremos óseos. La siguiente. Entonces, ¿qué factores pueden involucrar o producir este proceso de artrosis? Tenemos el sobrepeso, los factores también hormonales, el más frecuente en el sexo femenino, también el daño articular que puede estar a actividad deportiva o laboral, el sobreuso de una articulación que se le da, la carga, que puede produciendo dolor, rigidez articular y también mal alineamiento articular. Algo que también está, si es que los padres también han presentado este proceso, es más factible que los hijos o las hijas también desarrollen secuelas quirúrgicas y tratamientos. Puedes pasar, salud. Hay una, ¿qué les iba a decir? Hay una probabilidad de que si la mamá, por ejemplo, tiene más a nivel de los dedos, ¿cómo se llaman los nódulos que están en el tepalario distal? Everett. Buen día. Entonces, tiene un factor hereditario. La alteración, los cambios que sufre la estructura articular a nivel de los condrocitos, y hemos visto que van degenerando, también a nivel de la matriz pierden el colágeno, pierden las... y a sus compañeros. ¿Le digo qué pasa? ¿Hay más? No sé. No, que saludes a tus compañeros. Buen día. Buen día. ¿Hay más? Por eso. Entonces empieza a haber alteración a nivel en el hueso, va a incrementar la vascularización, apareciendo áreas de esclerosis. Estas áreas de esclerosis en las radiografías, vamos a ver enseguida, se ven mucho más blanquecinas, más brillantes. Ahí es donde se van a dar cuenta de esta área de esclerosis subcondral que se llama, que está debajo del cartílago, en esta región. Aumenta la vascularización y ahí es que vamos a ver estas características en los rayos X. Los bordes empiezan a crecer de una manera anormal y la cápsula también va a aumentar de espesor. Y este crecimiento anormal es lo que se denominan los osteofitos, que vamos a ver enseguida. Así es. Donde es algo normal, empiezan a producir en la parte blanda también los tendones, ligamentos, las bursas, que llegan a inflamarse en esta región. Como cambian de alineamiento, también van a cambiar de estructuras. Buen día. La siguiente. Aquí las áreas con mayor frecuencia, las que se dañan, son a nivel de la columna, las caderas y las rodillas. Poco frecuentes, más a nivel de la columna cervical y el hombro. La siguiente. Aquí la clasificación de la artrosis.
Se clasifica en primaria, cuando afecta, puede ser localizada o generalizada, o ser secundaria a un proceso postraumático, procesos congénitos o las enfermedades metabólicas, porque hemos visto también para que se produzca el líquido sinovial hay un metabolismo, ¿no es cierto? Y cuando es localizada a nivel de las manos, ya hemos los nódulos que se van a producir a nivel de interfalange distal, proximal, a nivel de la rodilla, columna, caderas. Ahora es generalizada cuando afecta a más de 3 áreas. La siguiente. ¿Qué síntomas produce la artrosis? Generalmente la molestia es el dolor crónico. ¿Pero a qué se atribuye el dolor? ¿Qué elementos anatómicos van a producir el dolor en la rodilla? Todas las estructuras que están fuera, no porque el cartílago duela, ¿no es cierto? El cartílago no tiene inervación, no tiene irrigación. Va a doler por las estructuras que estén alrededor de la articulación. ¿Qué otra cosa? Empeora con la... Disculpa. Permiso concedido. ¿Y a sus compañeros? Buenos días, amigos. Bom dia, coleguinha. Feliz Páscoa. Gracias. Entonces va a empeorar con la actividad. Dicen, si estoy sentado no me duele, de hecho no me duele, pero si empiezo a caminar, a subir gradas, empieza el dolor. Se siente en la mañana rigidez, hay dificultad para realizar los movimientos, limitación funcional, o vienen y dicen, se me han deformado las articulaciones porque no han tenido dolor. Y hay otros que vienen, apenas toco algún objeto y me empieza a doler. Entonces depende del paciente también. Hay muchos que no tienen molestia ni dolor, pero vienen por la deformación. Otro síntoma por el que vienen e indican, siento que mis articulaciones siento sonidos, dicen, ¿no? Que crepitan, ¿sí? Unos sonidos que están produciendo. Bajo las gradas y suenan mis articulaciones. No puede hacer nada en silencio porque a medida que mueve es que va sonando las articulaciones. Y actitud antiálgica, si le duele la cadera o la rodilla, lo que tienden es a cojear o poner una posición que trate de aliviar ese dolor. Actitud antiálgica. ¿Qué signos nosotros vamos a encontrar al realizar el examen físico? Los síntomas más importantes es cuando nosotros colocamos la palma de la mano en la rodilla, ¿no es cierto?, sobre la rodilla y le decimos flexione, extienda, y ahí se percibe esta crepitación que hay a nivel de la rodilla. Podemos encontrar derrame articular. Pues se puede hallar también la deformación o la limitación que puede estar produciendo dolor o limitación a la flexo extensión en rodilla, gran limitación de cadera, que no se puede realizar la abducción o la rotación externa. Entonces se va registrando eso en el examen físico que se va a realizar. La siguiente, o presencia de nódulos de Verdén dolorosos, todo eso se va reportando en la historia clínica. Ustedes ya saben las alteraciones de alineación que pueden también empeorar lo que es el proceso de artrosis. ¿Cuándo es genovalgo? Cuando no cabalga. Quando leva a canetinha En el no examen futebol. pusieron eso, Sim. ¿no? Valgo, no cabalgo. Pero cuando las rodillas están más juntas y los pies están separados. Buen día. Y las rodillas están, varo es lo contrario. Rodillas están más separadas y los pies más juntas. Ya están arqueadas, ¿no es cierto? Ya están más arqueaditas. La siguiente. Los nódulos que podemos encontrar a nivel de las interfalanges distales son los nódulos de Everdeen. Los que están en Bouchard. Entonces ustedes van a ir encontrando estas alteraciones. La siguiente. ¿Y qué laboratorio vamos a solicitar? Como en la... Sigue circulando el
No se ha quedado nuestro examen ahí quieto, ¿no es cierto? Tiene que cada uno va a ir viendo. Se quedó dormida. No existen pruebas de sangre o orina específicas para el diagnóstico osteoartrosis. Entonces, ¿qué laboratorio? Para algunos, ya hemos repasado la anterior clase lo que es laboratorio. A sus compañeros más ya saben. Buenos días. Buenos días. Bueno. Entonces, para algunas enfermedades tenemos algunos laboratorios específicos que vamos a solicitar, pero en el proceso de artrosis, al igual que la fibromialgia, no existe un proceso inflamatorio en este caso como tal. Sí hay liberación un poco de las citocinas, pero que no son muy alarmantes, es lo que el mismo cuerpo va a ir tratando de regular. Aquí no existe ninguna prueba de sangre o orina que sea específica para el diagnóstico. ¿Todo bien de los compañeros? Buen día. Para el diagnóstico de artrosis. Ay, ay. El diagnóstico, les decía, no sé si recuerdan que les he dicho, estas áreas, hay unas áreas más blanquecinas que se ven, son esas áreas de esclerosis. Aumenta la irrigación, como hay muerte celular, va a aumentar la irrigación en esos sectores, y estas áreas blanquecinas que ustedes están viendo, esas son las áreas de esclerosis. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? ¿Cómo lo interpretan? Así como cuando ven una fotografía, ustedes dicen, esa fotografía, bueno, tiene color, le van interpretando lo que ustedes van a ir observando. Igual, en esta radiografía, ¿de qué, la primera, de qué región del cuerpo? Muy bien, rayos X de rodillas. ¿Qué posición está? Normalmente, sí, normalmente las radiografías las tomamos Anterior. posterior. Posterior. ¿No es cierto? Antero, posterior. En pulmones es que tomamos postero, anterior. Entonces, generalmente se pide antero, posterior. Aquí, si ustedes observan, está la rótula, está sobrepuesta, porque está delante, ¿no es cierto? Entonces, aquí se puede observar. Entonces, decimos, es una radiografía de rodillas en AP. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Si hay gran disminución del espacio, si hay la remodelación, que la remodelación se llama a la presencia de estos osteofitos, como ha habido crecimiento de los huesos, de los extremos, y si hay gran deformación. Y esta otra es de mano, ¿no es cierto? Que está sacada de esta manera, sería la derecha. La siguiente. Vemos de radiografías de caderas, rodillas. La siguiente. Vamos a ver qué parámetros se toman en cuenta para poder observar. Ustedes ven todo el proceso desde un inicio donde hay un pequeño osteofito que está en este sector. Entonces vemos si hay estrechamiento de la interlínea articular. ¿Por qué se va a ir estrechando esta región? Porque el cartílago, que tenía un espesor, está disminuyendo, y el espacio que tenía también se reduce. Ustedes observan. Y además hay los osteofitos marginales, es el crecimiento del hueso subcondral que ha existido. Miren, pueden ser mucho más prominentes, mucho más grandes, y se llega a deformar. Por eso de ahí que una rodilla puede deformarse más que la otra, dependiendo también del desgaste que tenga. Las áreas de esclerosis que les había dicho, estas áreas de esclerosis, debido a la mayor irrigación que va a haber en esta área. Y tenemos algunos quistes que pueden revelar también la hiperostrosis del hueso subcondral. Y va desde el inicio leve, moderado, a muy severo.
en qué posición o en qué estadio podría encontrarse las radiografías que ustedes van a observar. Miren nuevamente la disminución de la interlínea, el osteofito que empieza a crecer y las áreas de esclerosis. La siguiente. Aquí hay algunos criterios que se van colocando de acuerdo a los osteofitos, a la ausencia de los osteofitos. Si hay un osteofito o si hay más grandes, mucha disminución, van poniendo leve, moderada a severa. La siguiente. ¿Qué tratamiento vamos a dar? De acuerdo a las medidas para aliviar el dolor, damos analgésicos, se puede también dar antiinflamatorios. Hay que tratar de que realice ejercicios físicos. En algunos pacientes, calor o frío va también a depender de cada paciente. Hay pacientes que dicen, cuando voy a Santa Cruz, el calor, la humedad, les alivia el dolor, no siento, no tengo mucha molestia. Pero otros pacientes viajan a La Paz y dicen, el frío me ayuda, no me he dolido, he caminado normal, no me empieza a doler. Entonces, esto es relativo, ¿no? De acuerdo al paciente. O poner también compresas, ¿no es cierto? Húmedas, calientes o frías. Es el paciente quien dice. Si hay mucho problema de la cadera o las rodillas, pueden utilizar también bastón o burrito, pero a veces los pacientes dicen, ¿por qué voy a utilizar bastón? Me van a criticar en la calle, por temor a que les critiquen, no utilizan. Y si hay sobrepeso, algo importante es también que haya dieta y se ayude a disminuir el peso. La siguiente. La siguiente. Aquí están algunos medicamentos que se les indica a los pacientes. Recuerdan por ejemplo, este Curaflex o el Flexiu. Miren cuáles son la composición. Glucosamina y chondroitin, que son los nutrientes que tiene la articulación. Este otro es el Suprayal, que tiene ácido hialurónico. Entonces son compuestos que ayudan a nutrir. Esta se coloca en inyectable dentro de la rodilla. Ya viene preparado el ácido hialurónico y se inyecta directamente a la rodilla. O en sobres, cápsulas que pueden haber. Estos son los últimos que se está dando, compuestos de palta, soya y otros compuestos que llaman Persea gratísimo. La siguiente. Y si ya es muy severo, lo que se propone es el reemplazo de la articulación con prótesis. En algunos hacen osteotomías, fusionan la articulación directamente, o se hace una limpieza articular. Es como en la parte dental, cuando hay algún desgaste se hace con estas, ¿cómo se llama? Para limpiar, o cuando hacen una tapadura, si está mal alineada, lo que hacen es, ¿cómo se llama esto? Con un bordecito se va limpiando esa zona para que quede, no me acuerdo la palabra. ¿Cómo se denomina la artrosis en articulación metacarpofalángica? Risartrosis. Que se hagan movimientos repetitivos pueden provocar el dolor en esta región. La siguiente. Hay dificultad para abrir. Ustedes ya saben, por eso es que lo he repasado, los nódulos de Everdeen, los nódulos de Bouchard. Miren, como la anterior, miren, normalmente debería haber espacio, pero si ustedes ven, el espacio está reducido y son como alitas de una ave. Si ustedes observan, viene en forma, van formando esa disminución y las lesiones óseas también, por eso que empieza a crecer el hueso como un callito óseo. La siguiente. Nuevamente, para diferenciar de lo que es la artritis, la inflamación de la articulación. En este caso no se pierden las líneas articulares, es diferente, es duro, más duro en la articulación. Cuando hay inflamación
se ve que es más blando, que se puede palpar a ese nivel. La actividad, movimientos repetitivos. Antes habían ahora hay el teclado, pero antes habían las máquinas de escribir que eran un poquito más duras. Las secretarias, ¿no es cierto?, que antes son las que tenían más, o las pianistas también tienden a tener este proceso. La siguiente, aquí tenemos nódulos y el espacio disminuido, como ustedes pueden observar, y estas áreas donde están más, justamente, si ustedes ven, a nivel del índice, a nivel del medio y anular, si pueden observar las lesiones. La siguiente, artrosis de rodilla con artrosis. Entonces, dolor al subir las gradas, bajar, puede producirse inflamación, puede producirse un derrame por el daño a nivel de la membrana. La siguiente. Hay algunos, no sé si han escuchado en algunas abuelitas o señoras de edad, mañana va a llover. ¿Por qué dice que va a llover? Porque sienten la humedad y ese cambio de humedad hace que le empiece a doler o a molestar la rodilla. Pues se nota, mañana va a llover. Eran que las, ¿qué se llaman? De la presión, ¿cómo se llaman los que dan el clima? ¿Qué se llaman? Meteorólogos, ¿no? Mejor que los meteorólogos, las abuelitas eran así, porque sienten el frío y dicen, mañana va a llover, o el cambio de clima que va a haber, porque sienten los cambios atmosféricos. Las actividades físicas como carreras, marchas, pueden acelerar el sobreuso de la articulación, a la larga puede dar artrosis. La siguiente. Observan, tiene que haber el espacio articular y ustedes van a ver cómo se va reduciendo estas áreas más blanquecinas, los osteofitos. La siguiente. Miren, espacio normal y aquí empieza a ver los osteofitos y la disminución del espacio articular. La siguiente. Leve, moderado, severa. Severa, porque ya no hay el espacio, si ustedes ven y miren cómo están estas áreas brillantes, como les estaba indicando, áreas de esclerosis subcondral, que está debajo, ese hueso que está reaccionando. Y si ustedes observan, las rótulas, ¿no es cierto? La siguiente. Igual, esta es lateral, esta es lateral, igual tiene la rótula, miren cómo está teniendo estos piquitos, estos osteofitos, el daño, la esclerosis subcondral. La siguiente. Entonces puede llegar a inflamarse, y es lo que les había indicado, se hace una punción y se saca el líquido que está produciendo ahí, de acuerdo a la coloración. Uno puede ver que solo es inflamatorio, o también puede ser procesos sépticos, o dependiendo, o traumáticos, hemorrágicos que van a salir. O se puede aplicar algún antiinflamatorio local en ese lugar. La siguiente. De acuerdo a las características del líquido. La siguiente. En la cadera, ¿qué síntomas el paciente nos puede indicar? Un dolor, dificultad para amarrarse los zapatos, colocarse las medias, o no puede cruzar la pierna, ¿no?, al otro lado, o un dolor a nivel de la región inguinal o en la nalga. Entonces vamos a ir realizando los movimientos. ¿Qué movimientos? El de rotación externa, abducción. Vamos a hacer esos movimientos y si hay limitación a alguno de ellos. La siguiente. Normalmente tiene que haber un espacio articular y la cabeza, ustedes ven del fémur, que tiene que estar también bien delimitadita. ¿Y cómo se llama este agujero? Agujero. Escucho sugerencias. Pero para que entiendan y van a averiguar también cómo se llama. Ustedes hacen una línea imaginaria y tiene que continuar con la cabeza del fémur. ¿Ven? Hagan la línea y continúa hacia el cuello y la cabeza del fémur.
Y cuando hay el desgaste también van a ver, como la siguiente, a ver, te voy a ver ahí abajo. La siguiente. La siguiente. Aquí. Vean la radiografía y me dicen dónde hay el proceso degenerativo. Al lado derecho. Mira, de lejos que se ve, ¿no es cierto? ¿Desde ahí se ve o no? Sí. Ah. De aquí se ve. De aquí se ve, de allá. Pueden observar varón, mujer. Mujer. Porque por las, también hay, ¿no es cierto?, la forma a nivel de la pelvis. Ustedes observan la cabeza del fémur y hacen la Línea ¿no es imaginaria. cierto?, la línea imaginaria que viene a continuación. Vemos del lado derecho, miren, y además, aparte de la, está como rotada, ¿no es cierto? Está rotada porque la cabeza también está aplanada y el espacio, el estrechamiento, los osteofitos. A nivel de la columna lumbosacra también se puede observar. La siguiente. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Muy bien, miren, aquí tampoco se ha perdido y aquí les está poniendo desaparición del espacio articular. Los osteofitos, que aquí también hay pinzamiento, pero vemos, continuamos la línea imaginaria y se mantiene. Del lado izquierdo ya no está. Son alteraciones que se pueden encontrar en las placas. Ustedes van a poder interpretar placas radiográficas. La siguiente. Entonces ya hemos visto la protección, uso de bastón, corregir asimetrías, no aumentar de peso y algunos movimientos que pueden colaborar y ayudar para mejorar. La siguiente. Nuevamente, el espacio que tiene que haber. Y cuando hay disminución o los osteofitos que van creciendo hacia afuera. La siguiente. A nivel de la columna, como hemos indicado, espondiloartrosis. La siguiente. Han escuchado algunos que dicen, me han indicado que tengo picos de loro o picos de papagayo, ¿qué es? Papagayo. Sí, aquí hay unas, les vamos a ver enseguida. Causa mucho dolor y en ocasiones, como hay pinzamiento justo en los agujeros de conjunción, hay este pinzamiento y va a producir un dolor como hormigueo, adormecimiento a nivel del miembro inferior. Así es. Observan estos piquitos, estos son los osteofitos. Cuando salen por los lados, son los osteofitos. En la espondilitis anquilosante, cuando se fusionan, estos o es crecimiento de hueso, crece hacia arriba. En cambio, la artrosis es más lateral. En el otro se fusionan más hacia forma ascendente. La siguiente. Normalmente vamos viendo a este nivel la forma de la vértebra y aquí cómo se va a producir estas alteraciones y llegar a producir el osteofito. La siguiente. Ahí pueden observar las lesiones, los osteofitos. Miren el espacio articular y vemos los agujeros de conjunción, que aquí además de haber artrosis, ¿qué hay? Una vértebra se ha salido de su lugar. No. No hemos visto, ya les mostré ya ahí el término que se dice eso cuando sale de su articulación. En partes blandas les puse ahí, cuando se sale de su articulación, no sigue la línea, se llama listesis, espondilolistesis. Miren, hacen la curvatura y este está fuera de su lugar. Traumatismos, algo hacen que se salga de su lugar. Listesis. Puede ser antero, que sale más atrás, o retrolistesis. La siguiente. La siguiente. Ejercicios de reducción de peso y si es necesaria la cirugía, la tienen que realizar. La siguiente. La siguiente. Esa soy yo esta mañana. Todas las mañanas. La siguiente, ponle monoartritis, por favor. Ya estoy viejita, pues. Les voy a hacer, ¿cuántos somos? Les voy a hacer
que puedan, cuando hacen el examen físico, siempre la mano tienen que poner sobre la articulación, apretar ahí, aquí, no sé si es esto. ¿Sí? Eso es crépitos. Hasta que No sé qué. ¿Igual bien? Van a necesitar igual. Pouco, mas tem. Quiero que aprendan. Tantos órgãos aí. Por eso es que subir gradas, a mí me O direito é mais.